mejor versión en este año 2022. Ya estamos entrando al mes de febrero, imagínese usted. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 7, con el título Jesús, el ancla del alma. Y pues comencemos con el verso para memorizar, que dice de esta manera: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos el capítulo 6, los versos 19 y 20. Mira, la lección número 7 va a dar una pausa en la teología que Pablo está enseñando. Creemos que Pablo es el autor de la carta a los hebreos, por eso siempre me va a escuchar aquí decir que Pablo escribió, porque yo personalmente creo de esta manera. No tenemos una declaración formal en la Biblia, no tenemos una información clara en la Biblia de que Pablo escribió, pero creemos que Pablo escribió. Nosotros adventistas, porque Elena de White también lo menciona, pero en el mundo religioso muchos entienden que el autor es Pablo por la manera de escribir, por el estilo literario, por varios detalles en la carta que hacen ver que la mano de Pablo está por detrás de ese escrito. Entonces vamos a hablar de Pablo aquí. Pablo da una pausa en la teología para hacer una advertencia. ¿Qué advertencia es esta? De que el pueblo poco a poco se fuera alejando de Jesús, que el pueblo poco a poco se fuera alejando de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo representa en el alma de ellos. ¿Y sabe qué? Esta advertencia de Pablo es muy importante. Por veces caemos en la tentación de olvidar a Cristo en medio a toda la teología que estudiamos. Y voy a extender un poquito más. Nos olvidamos de Cristo en medio al sistema religioso que tenemos. Nos olvidamos de Cristo en medio a las alabanzas que hacemos. Cristo debería ser el centro de nuestras vidas. Cristo debería ser el tema de nuestras conversaciones. Pero es muy común que en el mundo religioso que vivemos, nos alejemos de Cristo enfocándonos en detalles que tendrán su importancia. Y yo hablo mucho de eso. Nos enfocamos en detalles que quizá tengan algo de importancia, pero que son detalles comparados a Cristo. Pablo habla de eso. Y la lección de esta semana es Pablo advirtiendo al pueblo de que no se olvide de Cristo, de que no se olvide de quién Él es, de lo que Él hace, de lo que Él hizo y de lo que Él está dispuesto a hacer. Por veces nosotros dejamos de mirar a Cristo y miramos a la iglesia y pensamos, no hay esperanza para mí. Claro, si mi mirada está en la iglesia es imperfecta. No solamente la iglesia adventista. Estos días alguien me mandó un mensaje diciendo, pastor, ¿cómo se atreve usted a decir que la iglesia adventista es imperfecta? Pues porque es. Es una iglesia que es guiada y dirigida por hombres donde yo soy uno de ellos. Yo soy un líder de la iglesia aquí en Illinois y yo sé que soy imperfecto. No hay perfección en la iglesia, sabemos eso. El problema es que muchos están mirando a la iglesia, mirando a las supuestas equivocaciones o a las cosas que ellos piensan que están equivocadas en la iglesia. Y después de mirar a la iglesia, la doctrina, la teología, miran a su vida que está hecha un regadero, que está hecha un problemón y piensan así, yo creo que para mí no hay esperanza. Lógico, pues miras al lugar equivocado. Si miras a Cristo, y ves lo que Cristo hizo por ti, ves lo que Cristo hace por ti, el precio que se pagó en la cruz. No hay vida que no se pueda transformar, no hay persona que no pueda cambiar. Entonces hoy día vamos a entrar a este estudio y te voy a invitar a hacer lo siguiente. Mira a Cristo, enfócate en Él. Fija tus ojos en Cristo. Estoy seguro que la vida será mucho mejor.
Lección de domingo, día 6 de febrero, gustar de la buena palabra. Bastante de la lección se va a basar en Hebreos el capítulo 6, los versos 4, 5 y vamos a leer más versos durante el estudio. Entonces voy a leer estos dos versos porque nos van a ayudar a entender un poquito de qué es lo que la lección quiere decir. Versos 4 y 5 del capítulo 6 de Hebreos dicen de esta manera: los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero. Interesante, ¿no? Aquí se presentan dos informaciones importantes en relación a cómo puedo estar en el ancla de nuestro alma, que es el Señor Jesucristo. Y la presentación aquí son estos dos temas: gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la palabra y del Espíritu. ¿Está bien? La manera de estar en Cristo es a través de la palabra y a través del Espíritu. Me voy a aventar aquí y decirle una cosa a usted. Hace mucha falta en nuestra iglesia el estudio de la Biblia. Mucha falta. Pero cuando digo eso, muchos pueden pensar así: pastor, pero usted ni siquiera lee los versos de la Biblia. Yo estudio la Biblia, yo estudio bastante la Biblia y estudio mucho para prepararme aquí, ¿no? Oro antes de grabar, oro mientras estoy estudiando todo. Pero cuando digo falta el estudio de la Biblia, digo que nosotros nos gusta escuchar lo que la Biblia dice. Nos gusta escuchar muchos sermones. Yo estoy aquí en YouTube, usted me está mirando en YouTube o en Facebook. Y a mí me gusta hacer este ministerio porque siento que Dios me llamó a predicar a las personas y uso los medios sociales para eso. Y eso es bueno, pero trae un riesgo. El riesgo de que usted dependa solamente de estos sermones, de estas enseñanzas. Yo recibo mensajes cariñosos de la gente diciendo: pastor, yo escucho sus temas y los temas de su padre, pastor, y mi vida espiritual crece. Mira, muchas gracias por esos mensajes y le felicito por estar buscando crecer. Pero si usted quiere crecer de verdad y quiere estar firme en el ancla de nuestra alma, solamente hay un camino: es la Biblia, es el estudio de la Biblia. Y te voy a dar un consejo: la Biblia no se estudia con prisa. Vamos a leer toda la Biblia en un año. Pues es excelente objetivo. Pero ¿qué tanto aprendemos? De verdad, ¿qué tanto aprendemos cuando leemos la Biblia en 90 días? Ya me aventé una lectura de la Biblia en 90 días. No se aprende mucho, porque uno está más preocupado con el tiempo de terminar que con la belleza de aprender. Y si yo quiero aprender, yo tengo que estar bajo el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, entendiendo qué es lo que la Biblia dice. Un verso a la vez, un texto a la vez, un capítulo a la vez, una historia a la vez. Usted cuando lea la Biblia más veces se va a dar cuenta de algo interesante, que es el hecho de que mientras más leo la Biblia, más cosas nuevas encuentro. No hay alguien que pueda decir: yo ya leí la Biblia y sé todo. Pues sería ridículo decir eso. Pero cada vez que usted lee, más y más aprende, más y más conoce. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Porque es muy fácil así apartarse de Dios. Es muy rápido apartarse de Dios. Hay gente que está apartada de Dios, lejos de Dios, en las borracheras, en las parrandas, en las fiestas, y está muy mal. Pero hay mucha gente apartada de Dios sentadita en los bancos de la iglesia. Hay mucha gente apartada de Dios en los púlpitos. Ir a la iglesia y predicar no quiere decir que uno esté bien o está salvo, no. Por veces nosotros religiosos somos campeones en condenar a la gente que está lejos de la iglesia y no nos damos cuenta que nosotros en la iglesia estamos podridos por adentro. Es muy fácil alejarse de Dios. La lección dice así: sin embargo, Pablo sugiere que, así como la generación del desierto apostató de Dios a pesar de las evidencias, la audiencia de Hebreos corría peligro de hacer lo mismo, a
a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que habían disfrutado. Es muy fácil alejarse de Dios. Pero para permanecer en Dios hay un camino. Y ese camino es el estudio de la Biblia. La lección de domingo presenta es el estudio de la Biblia. Así que al comenzar esta semana, yo te invito a tomar la decisión de dedicar tiempo al estudio de la Biblia. Elige un texto bíblico y estúdialo, memorízalo, aplícalo a tu vida, sin tener prisa en terminar toda la Biblia, teniendo solamente como objetivo conocer más y crecer más. Estoy seguro que usted verá cómo su semana será mucho mejor y su vida mucho más bendecida. Lección del lunes, día 7 de febrero, con el título Imposible de renovar. Mira, leímos Hebreos 6, 4 y 5. La lección del día lunes va a añadir el verso 6. Para que usted entienda, voy a leer del verso 4 al verso 6 de esta vez. Dice así: los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero. Y aquí está el verso nuevo que es introducido en la lección del lunes. Dice así: y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la burla. Aquí comienza Pablo a decir de los peligros de reemplazar a Cristo en nuestra vida. Y es un peligro. En el mundo conturbado que vivimos, y adentro mismo de la religión, se nos está haciendo muy fácil reemplazar a Cristo. Y ese es un peligro que tenemos, es un peligro que debemos evitar. No nos damos cuenta muchas veces de cómo estamos reemplazando, cómo nos estamos alejando de Cristo. Y aquí quiero hacerle una pregunta para los comentarios. ¿Usted está de acuerdo de que es muy fácil alejarse de Cristo? ¿Qué es? Y aquí la pregunta: ¿qué es lo que nos aleja de Cristo hoy día? O quizá usted quiera escribir sobre usted. ¿Qué es lo que a usted le aleja de Cristo? ¿Ya pensó en eso? ¿Qué es lo que a usted le aleja de Cristo? Escriba en los comentarios, por favor. La lección en los versos que hablamos va a hablar de crucificar nuevamente al Hijo de Dios. La lección dice así: crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca describir algo que sucede en la relación personal entre Jesús y el creyente. Mira, te voy a mostrar más o menos cómo debería funcionar la cosa. Yo me encuentro con Cristo. Y cuando me encuentro con Cristo, yo permito que el yo sea crucificado. La lección dice que es un tipo de muerte que debería pasar. Yo muero para mí mismo y voy a nacer ahora en Cristo. ¿Está bien? Ese debería ser el camino para nuestra vida, para nuestro caminar en Cristo. Ya no soy yo, como dice Pablo a los Gálatas, y sí Cristo que vive en mí. Eso debería ser lo ideal, pero no es así que funciona. Nosotros comenzamos en el afán, y mira, eso es interesante, en el afán de hacer bien las cosas, comenzamos a reemplazar Cristo de nuestra vida. Voy a repetir, en el afán de hacer bien las cosas, comenzamos a reemplazar Cristo de nuestra vida. Y eso, mi gente querida, eso es bastante problemático. Eso es bastante problemático. Mira, morir en Cristo es permitir que Cristo me guíe, que Él vive en mí, que Él diga lo que va, hacer su voluntad, seguir por sus caminos, seguir sus orientaciones. Pero aquí, cuando yo veo eso, a mí no me preocupa tanto el hecho de abandonar la fe. No me preocupa mucho. Lo que me ha preocupado mucho últimamente es el hecho de la gente religiosa, sin dejar su iglesia, reemplazar a Cristo. Y yo te diría, ¿sabes qué?
que ese reemplazar está muy conectado, y durante esta lección me va a ver hablar mucho sobre eso. Este reemplazar está muy conectado a lo que yo digo ser un satanismo que está entrando a la iglesia. Y ese satanismo tiene un nombre. Ese satanismo se llama el perfeccionismo y la teología de última generación. Hay gente que le gusta predicar eso. Yo entiendo su buena intención, y la buena intención, si es que hay alguna buena intención detrás de eso, es de que nos portemos bien. Y permítame decir eso, es muy bueno portarse bien. Deberíamos portarnos bien. Deberíamos cuidar nuestra actitud. Deberíamos ser buenos ejemplos. Entonces, en el afán de sermos buenos ejemplos, la gente comienza a exigir que uno se porte bien, que uno observe leyes, reglas, doctrinas, tradiciones. Y eso comienza a crear en el ser humano un deseo de cada día ser mejor. Ahora, ¿por qué digo que es un satanismo eso? Porque no nos damos cuenta que por detrás de esa supuesta buena intención está la mano sucia del diablo intentando hacer una única cosa: reemplazar a Cristo. Reemplazar a Cristo por buenas obras. Reemplazar a Cristo por una dieta. Reemplazar a Cristo por una manera de vivir. Porque al fin del día, gente, entiendan esto. Si uno pudiera vivir la vida sin pecado, entonces ¿para qué necesita a Cristo? Si uno pudiera tener una vida perfecta, entonces no hay la necesidad de Cristo, porque Cristo es lo que yo no puedo ser. Y si yo puedo ser perfecto, entonces yo no necesito a Cristo. ¿Se da cuenta de eso? Por eso es que la gente no se da cuenta de cómo ese satanismo está entrando en la iglesia. La gente está preocupada con la música. No, que esta música es satánica. No, que el no usar corbata es satánico. No, que la pastora, que la anciana. Están preocupados con estas cosas y ninguna de ellas es mala. De paso, permítame decir eso, ninguna de ellas es mala. Tener una señora pastora no es un problema. Tener una mujer como anciana de iglesia no es un problema, por lo menos aquí en Estados Unidos. Quizá en su país sea un problema y hay que respetar eso. ¿Está bien? Quizá en su país de usted no tengamos una mujer pastora y se le va a respetar eso. Pero aquí hay, y no hay problema con eso. Pero no nos damos cuenta del satanismo entrando, intentando sacar a Cristo del centro de nuestra vida, reemplazarlo por obras. Eso, intentar reemplazar a Cristo por obras, es crucificar al Hijo de Dios otra vez. Es pisotearlo, como dice la Biblia. Y deberíamos tener mucho cuidado con eso. Gente, termino la lección del lunes diciendo esto. Pórtese bien, sea la mejor persona que usted pueda ser. Pero recuerde, usted jamás será perfecto. Y porque jamás seremos perfectos en esta tierra, es que dependemos de Cristo. Y es bueno depender de Cristo. Porque muy pronto, Cristo volverá a esta tierra. Y entonces recibiremos de Él, de entre muchas cosas, la perfección que tanto queremos. Lección del día martes 8 de febrero con el título No queda más sacrificio por los pecados. Mira qué interesante. Volvemos a hablar de lo que estaba hablando en la lección del día lunes sobre la cuestión del perfeccionismo. Vuelvo aquí a mencionar la importancia de Cristo como centro de nuestra vida. Entonces voy a retomar donde paré el día lunes. En esta vida, voy a repetirlo una vez más, jamás seremos perfectos, jamás. Es lo que enseña la Biblia y es lo que enseña la Iglesia Adventista. Respeto a quien piensa diferente. Respeto a quien cree diferente. Pero usted será cualquier otra cosa menos adventista del séptimo día. ¿Está bien? Y está bien, es un derecho suyo ser de otra iglesia, tener otra creencia, está bien. Le felicito por tener su opinión. Pero la Iglesia Adventista cree de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los Hebreos,
había el peligro de reemplazar a Cristo por cosas, por tradiciones, por la ley de ellos. Y Pablo llama la atención en contra de eso. Él llama la atención porque al reemplazar a Jesús por leyes, tradiciones, costumbres, la lección dice, usa esta expresión, pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como un enemigo. Lo curioso para mí en el mundo religioso que vivimos es cómo nosotros nos gusta decir que los apóstatas son los que están fuera de la iglesia y nos olvidamos que entre nosotros, sentaditos adentro de la iglesia, está también un sinfín de apóstatas. ¿Qué es un apóstata? El que le rechaza la verdad. Y la verdad es muy sencilla, muy clara y muy buena. Por eso se llaman buenas nuevas. Que yo soy imperfecto, yo tengo muchas fallas, yo estoy corruptible, yo soy un desastre, pero yo tengo acceso a la gracia maravillosa del Señor Jesucristo y en Él yo puedo todas las cosas. Querido, no permita que alguien le diga que sus obras pueden reemplazar el sacrificio de Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para reemplazar a Cristo como nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Y esa es una buena noticia. Vuelvo a repetir, pórtese bien, coma sano, vaya a la iglesia, use música cristiana, pero recuerde que ninguna de estas cosas puede o debe reemplazar a Jesús. Cuando una de estas cosas reemplaza a Jesús o la usamos para reemplazar, la lección llama a eso que es de un rechazo al sacrificio de Jesús. ¿Se da cuenta? Un rechazo al sacrificio de Jesús. Y me arriesgaría a decir que ese rechazar el sacrificio de Jesús quizás sea uno de los peores errores que podemos cometer. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y el pecado contra el Espíritu Santo va mucho por ahí. No darme cuenta de lo que estoy haciendo está mal. No sentir necesidad de pedir perdón por lo malo que estoy haciendo. Pensar que está todo bien. Por eso yo digo que el perfeccionismo es un satanismo que entra a la iglesia. La vida sin reglas en la iglesia también, y permítame ir por este otro lado también, donde la gente piensa que pues, no, que porque la gracia de Cristo yo puedo vivir como quiera, también es otro satanismo que entra a la iglesia, es muy importante decírselo. La sangre de Cristo, la salvación, tiene que hacer cambios en mi vida. Yo no puedo decir, no veo correcto decir, yo estoy salvo en Cristo, yo me encontré con Cristo, pero mi vida sigue un desastre. Cristo tiene que hacer cambios en mi vida. Los cambios no serán de la noche al día, pero Cristo tiene que hacer cambios en mi vida. Entonces se da cuenta, esos satanismos son los principales que entran en la iglesia, en mi opinión. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque al fin del día, gente, es Cristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Y si yo estoy enfocado en Él, estoy seguro de que mi vida será mucho más exitosa de lo que ha sido hasta ahora. Lección de miércoles, día 9 de febrero, cosas mejores. Una resultante de tener a Cristo en nuestra vida es una vida transformada, una vida que llamamos religiosa. El cristianismo es esa transformación en nuestra vida, ¿no? Pero y otra vez, Pablo aquí, entienda, el contexto de la lección es una advertencia de Pablo al pueblo hebreo. Y su advertencia va por este camino. Tengan mucho cuidado con la religiosidad. Y quizá esta sea una buena advertencia a todos nosotros. Tengamos mucho cuidado con la religiosidad que nace del deseo de ser más buenos. Todo el mundo cuando se encuentra con Cristo quiere ser bueno, quiere ser mejor. La religión es muy buena. La religión es santa, es pura. Pero en la religión hay un riesgo, el riesgo de sistematizar la vida cristiana. Mira, la religión tiene sus doctrinas, sus tradiciones, sus costumbres,
como un intento de ayudar al nuevo cristiano, al nuevo convertido, a vivir de manera correcta. Entonces, la intención es buena. El problema es que la ejecución de esa intención por veces es complicada. Y es ahí donde mucha gente pasa su vida intentando cumplir reglas de su iglesia. Yo estoy seguro que ahorita mismo escuchando están muchas personas que toda su vida religiosa es cumplir reglas de iglesia. A ver, en los comentarios déjeme saber si a usted le pasó así. Yo sé mucha gente de mi generación, de mi edad, ¿no? Yo tengo 46 años. Mucha gente de mi edad vive de esa manera, diciendo, mira, mi vida religiosa fue pesada, mi vida religiosa fue difícil porque, pues, yo todo lo que hacía eran reglas y reglas, no podía eso, no podía el otro, la iglesia no eso, no eso. Por eso mucha gente acabó dejando la iglesia, porque esa vida de prohibiciones acaba como que ahorcando a uno, y cuando uno se da cuenta de la libertad que tiene, pues lo primero que hace es librarse de ese peso. Pero lo que Pablo quiere aquí, lo que él llama de cosas mejores, es lo que el cristianismo práctico es en confrontación con la religiosidad fría. El cristianismo práctico habla de amor al prójimo, de cuidado al prójimo. El cristianismo práctico enseña a respetar, enseña a aceptar, enseña a abrazar. El cristianismo práctico enseña a dar de comer al que tiene hambre, a vestir al que está desnudo, a visitar al que está enfermo. El cristianismo práctico se preocupa más con la persona que con las reglas. No estoy diciendo destruyamos las reglas. Estoy diciendo que el ser humano tiene que ser más importante que las reglas. La persona tiene que ser más importante que las reglas y no al revés. Por eso es muy importante que yo tenga a Cristo en mi vida, porque cuando yo tengo a Cristo en mi vida, mi preocupación principal es la atención de mi hermano. Y quizá una de las buenas maneras de explicar eso es la parábola del buen samaritano. Encontramos dos religiosos y un samaritano en esta parábola. Y los dos religiosos están más preocupados con sus tradiciones y reglas que con atender a una persona en necesidad. Y yo creo que eso es un buen ejemplo que Cristo nos da en relación a quién es nuestro prójimo. Entonces te pregunto, tu vida religiosa, ¿qué es lo más importante de tu vida religiosa? ¿Qué es lo más importante para ti en el día sábado? ¿Qué es más importante para ti en la música? Si no son las personas, entonces yo me arriesgaría a decir que algo debe cambiar en tu vida urgentemente, que es hora de que hagas ajustes. Porque lo más importante de la vida religiosa, el resultado más impactante de una vida transformada por Cristo es una persona dispuesta a amar y servir a su semejante. Entonces, si esa es la realidad de su vida, le felicito. Pero si esa no es la realidad de su vida, le invito a buscar en Cristo. Porque quizá sea hora de hacer ese cambio tan urgente. Y Cristo, Él quiere hacer ese cambio en nuestra vida. Lección de jueves, día 10 de febrero, Jesús, el ancla del alma. Mire, esta lección del día jueves, y voy a leer el comienzo de la lección porque me parece que lo resumen bastante bien. Dice así: Pablo culmina su advertencia acerca de la apostasía y su exhortación al amor y la fe con una hermosa y elevada presentación de seguridad en Cristo. Seguridad en Cristo. ¿Qué seguridad hay en Cristo? Mi querido, su muerte, su resurrección, su sacrificio, nos dan seguridad, primero, de que nada está perdido para nosotros, de que no hemos ido lejos, demasiado lejos, de que hay esperanza para nuestra vida, de que estamos salvos en Cristo Jesús y de que un día tendremos victoria incluso sobre la muerte. Entonces el sacrificio de Cristo para nosotros es una seguridad. Por eso Pablo presenta a Jesús como el ancla del alma. ¿Qué es el ancla? Es lo que mantiene el barco seguro.
Es lo que deja el barco seguro ahí, parado. No importa las olas, no importa la tormenta, ahí estará el barco. Cristo nos da esa seguridad, no solamente a través de su sacrificio, de su muerte, no, también a través de sus juramentos. Y la Biblia, en muchos lugares encontramos los patriarcas cobrándole a Jesús esos juramentos como garantía, como cobrar un cheque, diciendo, mira, tú escribiste este cheque, ahora lo estoy cobrando. Y es bueno saber que quien juró es el Dios del universo. Y su palabra no falla, su palabra no desaparece, Él se mantiene fiel, su palabra se mantiene al tanto. Sus acciones, sus juramentos, sus sacrificios, su juramento y ahora sus acciones. Lo que Él hace por mí, lo que Él hace por usted. ¿Cuántos de nosotros ya no vimos la mano poderosa de Dios cuidándonos, bendiciendo nuestra vida, guiando nuestros pasos? ¿No hemos visto eso ya? Hemos visto cómo Dios ha hecho cosas. Como ustedes saben, mi padre, mientras estoy grabando esto, mi padre sigue hospitalizado en Ucrania. Está mucho mejor, su salud está mucho mejor, gracias a Dios por eso. Alabamos a Dios. Pero yo puedo ver en la vida de mi padre ahora cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo protege, cómo Dios lo está sanando. Tengo un tío que estuvo casi entregado a la muerte también por COVID. Y cómo la mano de Dios lo sacó de esa situación. Hablaba con un amigo mío de Brasil, de mis tiempos de primaria. Y nos recordábamos cómo su papá de él también estuvo ya a las últimas. Y allá Dios lo rescató. Las cosas que Dios hace en nuestra vida son una ancla. Nos dan seguridad. Y con esa seguridad, gente, podemos avanzar hacia adelante, seguros de que nada puede detener a aquel que va en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hoy día yo te invito al terminar la lección del día jueves, que escribas en los comentarios una declaración de fe. Escribe, yo confío en el Señor Jesucristo. Yo confío en el Señor Jesucristo. Y es esa confianza que nos llevará rumbo al puerto seguro, al punto final, a la mañana gloriosa, cuando Cristo por fin venga y nos dé todo lo que siempre soñamos. La lección de viernes trae una cita interesante que dice así: la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Camino a Cristo, página 38. ¿Por qué esta cita? Porque hay 4 citas. ¿Por qué elegí esta cita? Porque sacar a Cristo de nuestra vida es una batalla del ser humano. Es el ser humano queriendo ponerse a Él o queriendo poner a otras cosas en el trono de la vida. Y ese es un error que cometemos. Permitir que Cristo esté en el trono de nuestra vida, permitir que Cristo sea el número 1, es una batalla diaria. Por eso yo te invito, querido amigo, querida amiga, que todos los días, al comenzar tu día, dile: Señor, me someto a ti, entrego mi vida, siéntate en el trono de mi corazón y ayúdame a vivir.